Si quieres saber cómo tienes que calcular el aumento de tu pensión para este año 2023, te invito a que veas este video hasta el final. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Hola, espero que te encuentres muy bien. Bueno, antes de empezar con el tema del día de hoy, te pido el favor que ya en este preciso momento le des clic al botón que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones y le des donde dice todas, para que de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Habiéndote dicho esto, comencemos entonces con el tema del día de hoy. Bueno, como ya lo sabes, cada año todas las pensiones en Colombia se aumentan y el aumento de la pensión depende si tú estás recibiendo una pensión de un salario mínimo o si por el contrario te reconocieron una pensión por encima de un salario mínimo. Así que voy a empezar explicándote cómo tienes que hacer la liquidación si te encuentras pensionado y recibiendo una pensión superior a un mínimo. Veamos entonces estos ejemplos de la vida real. He tomado dos casos de dos clientes y vamos a revisar entonces cómo se debe hacer el cálculo para aumentar la pensión para el año 2023. Aumento de pensión de vejez para el año 2023 para quienes perciben una pensión de más de un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ten en cuenta que el aumento que vamos a aplicar es el IPC fijado para el año 2022, el cual es del 13.12%. Bueno, entonces veamos este caso de un cliente. A nuestro cliente, en el año 2014, se le reconoció una pensión de 5.545.691 pesos. El salario mínimo para el año 2014 era de 616.000 pesos. Entonces, como a nuestro cliente se le reconoció una pensión superior a un salario mínimo, pues debemos entonces calcular el aumento de la pensión con base al IPC del año 2022. Por lo tanto, debemos multiplicar esa primera mesada pensional que él recibió por el 13.12%, lo que nos da 727.594 pesos. Es decir, que para el año 2023 a nuestro cliente le deben pagar una mesada de 6.273.285 pesos, a los cuales le deberán hacer el correspondiente descuento a salud. Veamos este otro caso. A nuestro cliente le reconocieron la pensión el 6 de diciembre de 2020 y le fue reconocida una pensión de 2.876.882 pesos. Para el año 2020, el salario mínimo era de 877.802 pesos. Esto quiere decir que la pensión que le reconocieron fue superior a un salario mínimo. Por lo tanto, con nuestro cliente lo que debemos hacer es multiplicar esa primera mesada que él recibió por el 13.12% del IPC del año 2022, lo que le arroja un aumento de 370.886 pesos. Por lo tanto, a nuestro cliente para el año 2023 se le debe aumentar su mesada pensional a 3.197.768 pesos, de los cuales le tendrán que descontar lo correspondiente para el aporte a salud. Como te puedes dar cuenta, entonces es muy sencillo calcular
cómo es el aumento de tu pensión para este año 2023. Si te reconocieron una pensión por encima de un salario mínimo, entonces lo que debes tomar es ese valor que aparece allá en la resolución de tu pensión y multiplicarlo por 13.12%, que es el IPC del año 2022. Antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero recordarte lo siguiente. Con base en la sentencia 3501 del año 2022, Colpensiones está en la obligación de tener en cuenta y sumar todas las semanas que tú cotizaste, sin importar que hayan sido por encima de 1.800 semanas. Esto para que si en tu caso te llegaron a reconocer una pensión inferior al 80%, te sumen todas estas semanas y de esta manera puedas alcanzar el 80%. Pero debes tener en cuenta lo siguiente, esto solamente opera para las personas que cotizaron por encima de 2, 3, 5, 10 salarios mínimos. Si tú eres una de estas personas, si cotizaste por encima de 2, 5, 7 salarios mínimos, si cotizaste más de 1.800 semanas, pero si revisando tu resolución de pensión te das cuenta que el porcentaje que te reconocieron fue inferior al 80%, estás en todo tu derecho de demandar la reliquidación de tu pensión. Para ello, lo primero que se debe hacer es hacer la respectiva liquidación y desde ya te ofrezco mis servicios. Al hacerte la liquidación, vamos a determinar primero cuánto será el aumento de tu pensión. Segundo, vamos a determinar cuánto te deben pagar retroactivamente. Y tercero, también podemos determinar cuántos de estas mesadas ya se encuentran prescritas. Y una vez hecha esta liquidación, si estás interesado en contratar nuestros servicios para representarte ante la jurisdicción ordinaria laboral y demandar la reliquidación de tu pensión, pues con el mayor de los gustos te brindamos el valor de nuestros honorarios. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo se aumenta entonces la pensión de aquellas personas que le reconocieron una mesada de un salario mínimo? Pues mira, a diferencia de aquellos que recibieron una mesada por encima de un salario mínimo a los cuales se les aplica el IPC del año 2022, si tú estás pensionado con un salario mínimo, a ti se te aumentará con base en lo que aumentó el salario mínimo para el año 2023. Y recuerda que el aumento para este año fue del 16%. Resumiendo, si eres una persona que se pensionó por encima de un salario mínimo, debes multiplicar esa primera mesada pensional por el 13.12%. Segundo, si eres una persona que se pensionó por un salario mínimo, debes multiplicar esa primera mesada pensional por el 16%. Y si te da inferior al salario mínimo de este año, no te preocupes porque te tendrán que pagar un salario mínimo de pensión. Y tercero, si eres una persona que cotizaste más de 1.800 semanas, si cotizaste tus últimos 10 años por más de 3, 5, 7, 10 salarios mínimos y te reconocieron una pensión inferior al 80%, estás en todo tu derecho de demandar la reliquidación de tu pensión. Así que ya lo sabes, si deseas contratar nuestros servicios jurídicos, lo que debes hacer es escribirnos por WhatsApp al número que está apareciendo en estos momentos en pantalla y allí, con el mayor de los gustos, mi asistente te brindará el valor y la forma de pago del servicio jurídico que deseas contratar. Si conoces a alguien que le sirva esta información, te invito a que le compartas este video. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete inmediatamente y activa la campanita de notificaciones. Y si te ha gustado este video, pues te invito a que me apoyes regalándome un me gusta. Recuerda que mi nombre es Aldo Machado, que yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.